Capítulo 48. Florecimiento de los lirios araña. Ben-René no era como Song Liqian, quien no se perdería ni un solo detalle. Cuando se trataba de estrategia, sabía que no podía compararse con Song Liqian. Ni siquiera podía igualar el sentido de su Yan Yan para los detalles. Pero pocos gobernantes del pasado y del presente eran conocidos por su inteligencia. Como maestro de la secta Xuanyuan, Ben-René no necesitaba considerar cada detalle él mismo. Solo necesitaba asignar a las personas adecuadas a los lugares correctos, y ser capaz de confiar en ellas. Si todas las dudas apuntaban a Jin Hanjian, entonces la situación se volvía realmente sencilla. Solo tenía que confiar en que Jin Hanjian no lo traicionaría. Por lo tanto, llamó a Jin Hanjian y le preguntó quién creía que, aparte de él, podría saber que Ben-René estaba en posesión de 2 libros, así como quien en la secta Xuanyuan podría encubrir su propia identidad sin dejar rastros. Jin Hanjian resolvió la primera pregunta. Tenía una buena memoria, y recordó que aunque Ben-René estaba a solas con él el día que obtuvo el libro, había una persona que había seguido preguntando qué libro había obtenido el venerable, y si se debía preparar una celebración. Jin Hanjian no olvidaba fácilmente nada que involucrara a Ben-René, e incluso recordaba que cuando Ben-René había estado leyendo, el maestro del altar Yuan se había paseado de un lado a otro fuera de su puerta varias veces. Además, el maestro del altar Yuan solo había mencionado la planificación de una celebración en esa ocasión. Cuando Ben-René regresó después de la gran guerra de sectas, habiendo aumentado su poder enormemente, el maestro del altar Yuan no mencionó la celebración. Tampoco había sacado el tema después de sus 30 años de reclusión. Después de que Jin Hanjian transmitiera esto, Ben-René consideró las personalidades de todos en la secta Xuanyuan. La protectora Su era aguda, la protectora Yu era directa, el maestro del altar Miao era reservado, el maestro del altar Ruan era imprudente, el maestro del altar Si era cobarde y el maestro del altar Yuan era astuto. Ninguno de ellos carecía de ambición, pero los que podían permanecer encubiertos durante 30 años sin actuar después de obtener el libro eran probablemente solo la protectora Su, el maestro del altar Miao, el maestro del altar Si y el maestro del altar Yuan. Su Yan Yan había muerto por la mano de Zhen Zhendi en el libro. Ella y Ye Wenzhao eran enemigos, y todos los libros habían elegido a personas que parecían favorecer a los protagonistas, por lo que no había posibilidad de que ella lo tuviera. Si el maestro del altar Miao lo hubiera conseguido, se habría preguntado por qué el maestro espíritu violeta era un hombre, y habría utilizado sus insectos GU para interrogarlo sobre la ubicación del 3er volumen. Como no lo había hecho, no era muy sospechoso. Los sospechosos restantes eran el maestro del altar Si y el maestro del altar Yuan. Para confirmar su conjetura, Ben-René había enviado un mensaje a Song Liqian, preguntándole qué tipo de persona podría cambiar su nombre y esconderse en la secta Xuanyuan durante siglos. Al recibir el mensaje, Song Liqian se quedó un poco estupefacto. ¿Por qué se le pidió a él, un extraño, que interviniera en los asuntos internos de la secta Xuanyuan? Aún así, Song Liqian prestó la debida atención a la pregunta. Después de enumerar múltiples posibilidades, llegó a su conclusión: lo más probable es que fuera la persona encargada de los registros. Por lo tanto, el maestro del altar Yuan era el mayor sospechoso. Por supuesto, Ben-René no tenía evidencia, pero ¿se necesitaba evidencia para actuar en la secta Xuanyuan? ¿Necesitaba Ben-René justificar sus acciones antes de matar a 1 o 2 subordinados? Sin embargo, con el fin de hacer frente a todas las amenazas en un solo movimiento y obtener el 2º libro sin problemas, Ben-René tuvo que esperar un tiempo. Solo había 2 razones por las que la persona con el libro se mantuvo oculta durante tanto tiempo. La primera era matar a Ben-René, y la segunda aumentar su propio poder. Dado que el 2º volumen tenía lugar en el Reino Inmortal, probablemente mencionaría muy pocas oportunidades que pudieran obtenerse en el mundo de la cultivación. La única pista que tenía era que el Inmortal del Cielo Ardiente y el Tambor del Cielo Ardiente compartían nombre. El Tambor del Cielo Ardiente es un arma inmortal, así que si no hay conexión, ¿cómo puede tener el mismo nombre que el Señor del Reino Inmortal, o al menos, no está relacionado? Así que solo había 2 lugares a los que Zhen Zhendi podía ir.
Uno era el infierno de sangre, para ayudar a Ewen Sao a matar a Ben René. El otro era el terreno prohibido de la secta Xuanduan, para tomar el control del tambor del cielo ardiente mientras nadie estaba cerca. En este punto, si Zhen Zhenyi era o no el maestro del altar Yuan ya no era importante. Solo necesitaban estar ubicados en estos dos lugares para poder atraparlo. Ese era el plan de Ben René. Era un poco difícil y podría haber pasado por alto algunas cosas, pero en su mayor parte, era factible. Dio la casualidad de que necesitaba aprovechar esta oportunidad para ingresar al infierno de sangre. Como Jin Hanjian podría seguirlo, lo había enviado a vigilar el tambor del cielo ardiente. Para cuando Jin Hanjian fuera a buscarlo, tanto si Ben René tenía éxito como si fracasaba, todo habría terminado. El maestro del altar Yuan, sin darse cuenta de sus análisis, se rió entre dientes y dijo: ¿Qué estás diciendo, líder de secta Jin? Estaba preocupado por el venerable y quería usar el tambor ardiente del cielo para ayudarlo. Hace 30 años, el líder de la secta Jin no lo hizo sonar para ayudar al venerable a derrotar a los 21 expertos de las sectas justas. ¿Crees que no puedo lograr lo que tú hiciste? Jin Hanjian no reaccionó, miró el libro en la mano del maestro del altar Yuan y dijo: Después de todos estos años, parece que todavía nadie conoce el nombre del maestro del altar Yuan. Su Yanyan, Yu Konsue, Ruan Beiji, Si Konsin, Miao Yukin, todos estos nombres habían estado en los registros, pero ¿dónde estaba el del maestro del altar Yuan? Los registros en el mundo de la cultivación eran diferentes de los del mundo mortal. Eran objetos mágicos, sobre los cuales uno necesitaba dejar una gota de sangre mientras registraba su nombre. De esa manera, si murieran o se encontraran con un problema en su cultivo, el registro lo reflejaría. Los nombres tampoco podían cambiarse fácilmente, siendo otorgados por los padres. Incluso en la antigüedad, había tradiciones que consistían en convocar a las almas llamándolas por su nombre, lo que demostraba que un nombre estaba conectado a un alma. Sería fácil ver que un nombre en un registro no coincidía con su sangre. ¿Por qué estamos discutiendo tales cosas en este momento? Tenemos que apresurarnos al infierno de sangre para encontrar al venerable. La cara del maestro del altar Yuan goteaba sudor, pero por dentro, estaba tranquilo. Sabía que ya no había forma de mantener su fachada. El hecho de que Jin Hanjian estuviera escondido aquí significaba que Ben René sospechaba de él. El maestro del altar Yuan no entendía realmente por qué se había sospechado de él. Incluso el adivinar que Ben René tenía un libro con Bai Li King Miao como protagonista había sido una casualidad. En ese entonces, cuando Ben René se recluyó con un libro, el maestro del altar Yuan había sospechado. Ben René cultivaba el camino de la matanza, y cada vez que elevaba su reino, estaba en el campo de batalla. Cuando sus subordinados le ofrecían manuales secretos, él solo les dirigía una mirada, y muy rara vez estudiaba uno en privado. En ese momento, el maestro del altar Yuan realmente pensó que Ben René había obtenido alguna técnica increíble, y le había preguntado a Jin Hanjian varias veces, sin obtener respuesta. Lo había anotado en su memoria, pensando en robarlo para leerlo cuando tuviera oportunidad. Sin embargo, hace 30 años, mientras Ben René y Jin Hanjian salían a secuestrar a Song Liqian, un libro había golpeado al maestro del altar Yuan en la cabeza. Era Dios de la Aniquilación, volumen 2. En la primera página, el maestro del altar Yuan se llenó de alegría al ver el resumen del volumen anterior, diciendo que Ben René había sido asesinado por Ewen Sao en el infierno de sangre. Sin embargo, la tarea que se le había asignado al comienzo del libro era: han aparecido desviaciones significativas en los eventos del volumen 1, la probabilidad de la muerte de Ben René ha disminuido y Bai Li King Miao se ha alejado cada vez más de Ewen Sao. Por lo tanto, el que tiene más malicia hacia Ben René ha sido seleccionado. Para cambiar la trama y ayudar a Ewen Sao a matar a Ben René y ganar el corazón de Bai Li King Miao. Al leer el segundo volumen, el maestro del altar Yuan encontró su verdadero nombre, Zhen Zhenyi, apareciendo en él. Al descubrir que era uno de los partidarios de Ewen Sao, se sintió insatisfecho. El maestro del altar Yuan incluso estaba dispuesto a matar a Ben René. Entonces, ¿cómo podría tener la disposición de ser uno de los subordinados de Ewen Sao?
decidió dejar que Ewen Shao y Benrene lucharan entre sí, mientras él le robaba el tambor del cielo ardiente a Jin Hanjian. Sin embargo, justo después de obtener el libro, Benrene había ordenado que la secta se aislara durante 30 años. 30 años después, cuando el maestro del altar Yuan había querido actuar, había escuchado que el maestro del espíritu violeta era un hombre. A partir del maestro del espíritu violeta, dedujo que el tercer volumen había aparecido más o menos al mismo tiempo que el segundo. Entonces el primer volumen también debería haber aparecido al mismo tiempo. Pero eso no tenía sentido. Benrene claramente había conseguido un libro hace muchos años y ya había comenzado a cambiar el destino. Después de pensarlo detenidamente, el maestro del altar Yuan se dio cuenta de que al principio, Benrene no había dañado a Ewen Shao en absoluto, sino que había favorecido a Bai Li King Miao. Se le ocurrió una idea atrevida. Tal vez Benrene poseía 2 libros, y el segundo no era Dios de la Aniquilación, sino uno diferente, uno donde Bai Li King Miao era la protagonista. Ya sea que su suposición fuera correcta o no, inmediatamente editó su nombre real en los registros, además de hacer que el demonio de sangre noqueara a Bai Li King Miao, para evitar que su plan fuera expuesto. Había conocido al demonio de sangre mientras observaba en secreto a Ewen Shao. En ese momento habían llegado a un acuerdo y establecieron una alianza temporal. El maestro del altar Yuan no lo entendió. Había cubierto todas sus huellas, entonces, ¿cómo es que Benrene todavía lo descubrió? Por supuesto, había dicho esas palabras en este momento no con la esperanza de que Jin Hanjian le creyera y lo dejara ir, sino para que Jin Hanjian pensara que todavía estaba tratando de farolear, por lo tanto bajara la guardia. Pero después de unas pocas palabras, el maestro del altar Yuan se dio cuenta de que no tenía sentido. Jin Hanjian era como un títere sin emociones, impasible ante ninguna de sus palabras. Sus ojos estaban inmovilizados infaliblemente en el maestro del altar Yuan, buscando cualquier debilidad, esperando la oportunidad de atacar. El maestro del altar Yuan suspiró. Si el líder de secta Jin no me cree, entonces no tengo más remedio que defenderme. Sacó su arma vinculada, el látigo del dragón venenoso. En todos estos años, nadie en la secta Xuanyuan lo había visto. Para todos los demás, el maestro del altar Yuan siempre se había mostrado en la etapa del límite del vacío, el más débil entre los protectores y maestros del altar. Había dañado su base al principio de su cultivo y no pudo llegar a Mahayana. En el libro, después de conocer a Ewen Shao y convertirse en uno de sus compañeros, Ewen Shao lo había ayudado a encontrar una oportunidad y ascender a Mahayana. Había hallado muchas pistas en el segundo volumen y robado numerosas oportunidades hace 30 años, curando su antigua herida y ascendiendo a Mahayana. De todos modos, sin el poder suficiente, no se habría atrevido a utilizar el tambor del cielo ardiente. Con un latigazo del látigo del dragón venenoso, el venenoso inundó la energía espiritual que les rodeaba. Los venenos ordinarios no tenían efecto en los cultivadores, pero el veneno del maestro del altar Yuan era extremadamente potente. Cuanto más tiempo te afectara, más te debilitarías. Los cultivadores tenían que tomar la energía espiritual natural en la batalla, así que mientras luchaban, la fuerza de Jin Hanjian se vería disminuida. El objetivo del maestro del altar Yuan era alargar la batalla. Arrojó talismanes, piedras espirituales, objetos mágicos de un solo uso y matrices rápidas uno tras otro, tratando de retrasar a Jin Hanjian y obligarlo a absorber energía espiritual. Jin Hanjian solo estaba en límite del vacío, no era mucho más fuerte que el maestro del altar Yuan, pero era un cultivador de espadas. Sus ataques eran especialmente temibles, y tenían el poder de combate más fuerte de sus reinos. Pero su debilidad era alguien que luchaba en una batalla de desgaste como el maestro del altar Yuan. Cada uno de los ataques de un cultivador de espadas gastaba una gran cantidad de energía espiritual, por lo que absorbían instintivamente la energía espiritual natural en la batalla. Para empezar, Jin Hanjian era un luchador temerario, aunque supiera que la energía espiritual estaba envenenada, era imposible que no la absorbiera. No pudo derrotar al maestro del altar Yuan en sus primeros 10 movimientos. Ansioso, absorbió aún más energía espiritual en su dantian.
sus movimientos se ralentizaron ligeramente. En una batalla entre expertos, incluso un momento de descuido podría significar una apertura. El maestro del altar Yuan aprovechó su oportunidad y balanceó el látigo del dragón venenoso, con su punta azotando el cuerpo de Jin Hanjian. Jin Hanjian no había intentado evitarlo. Cuando atacaba, el maestro del altar Yuan no podía defenderse adecuadamente. Jin Hanjian también había estado esperando su oportunidad. En el momento en que el látigo del dragón venenoso lo golpeó, Jin Hanjian empujó su espada con toda su esencia espiritual. Ese único golpe tenía un poder demoledor, e incluso un inmortal recién ascendido sería gravemente herido por él. Sin embargo, el maestro del altar Yuan estaba preparado. Se dio una palmadita en el pecho y un rayo de luz dorada brilló. Una armadura dorada apareció en el aire, bloqueando la espada de Jin Hanjian. Cuando Benrene te envió aquí solo, ¿realmente pensó que podrías derrotarme? El maestro del altar Yuan se rió entre dientes con tristeza. Su cuerpo se transformó, cambiando de un hombre bajo y regordete a un joven alto, delgado y de aspecto sencillo. La apariencia de un cultivador no cambiaría después de la etapa de alma naciente, pero los cultivadores demoníacos naturalmente tenían innumerables formas de remodelar sus cuerpos. El maestro del altar Yuan se había acostumbrado a usar dos identidades, una alta y delgada y otra baja y regordeta, no por alguna razón en particular, solo como precaución. En el volumen 2, Ewen Zhao y Bailey King Miao habían ascendido primero. Más tarde, sus amigos lo siguieron y le dieron a Ewen Zhao el resumen de lo que había sucedido en el mundo de la cultivación. Usando su conocimiento del libro, el maestro del altar Yuan había encontrado la armadura inmortal dorada que estaba destinada a la maestra del espíritu violeta. Usándola, había logrado bloquear el ataque de Jin Hanjian. Incluso si Jin Hanjian estuviera en Mahayana, ¿cómo podría perforar la armadura que el autor había creado para la esposa principal del protagonista? El maestro del altar Yuan atacó sin dudar. Protegido por la armadura, azotó con su látigo una y otra vez el cuerpo de Jin Hanjian. Con el veneno entrando en él, Jin Hanjian sintió el frío emanando de su dantian, y se vio incapaz de convocar una pizca de energía espiritual. Jejeje. Al ver a Jin Hanjian colapsar en el suelo, impasible, el maestro del altar Yuan comenzó a reírse. Líder de secta Jin, es una lástima que, a pesar de toda tu lealtad a Benrene, mueras antes que él. Después de tratar contigo, me dirigiré al infierno de sangre para disfrutar de los últimos momentos de Benrene. Mientras hablaba, su mano nunca se detuvo. El maestro del altar Yuan era un hombre extremadamente cauteloso, y obviamente no le daría a Jin Hanjian ninguna oportunidad de ponerse de pie. El látigo del dragón venenoso tenía casi 30 metros de largo, por lo que el maestro del altar Yuan se paró lo más lejos posible. La espada Al-Qaid se estrelló contra el suelo. Jin Hanjian ya no era capaz de volar sobre ella. Escuchó al maestro del altar Yuan decir que su venerable también moriría pronto, y de repente dejó de luchar, e incluso de moverse. ¿Qué es esto? ¿Has caído muerto? ¿O estás fingiendo? El maestro del altar Yuan no estaba dispuesto a caer en ningún truco. No dejaría de atacar hasta tener el alma de Jin Hanjian en sus manos. Por orden del maestro del altar Yuan, el látigo del dragón venenoso se transformó en una serpiente sombría. Se lanzó sobre Jin Hanjian, a punto de arrancarle el alma del cuerpo. En el momento en que la serpiente estaba a punto de hundir sus colmillos en el cuello de Jin Hanjian, sonó un tambor lejano. El látigo se calmó, bloqueado por alguna fuerza. ¿Qué pasó?, preguntó el maestro del altar Yuan, sintiéndose ansioso sin ninguna razón discernible. Volvió a azotar con su látigo a Jin Hanjian, pero la espada Al-Qaid, que había permanecido en silencio en el suelo, se lanzó hacia arriba y atravesó el látigo. Había cambiado su forma, ya no era una espada larga, sino una bayoneta triangular de aspecto vicioso. Ya no podía llamarse espada Al-Qaid, sino bayoneta Al-Qaid. Bon, bon. Sonaron dos golpes de tambor. Jin Hanjian, que había estado tumbado en el suelo sin poder moverse,
se levantó. En algún momento, se había puesto una máscara de fantasma. El maestro del altar Yuan retrocedió varios pasos, impulsando la armadura dorada con su energía espiritual mientras llamaba frenéticamente al látigo del dragón venenoso. Al ver que la situación se había invertido, ya estaba planeando su fuga. Un cultivador mahayana no era fácil de matar. Incluso si no pudiera ganar, si pusiera sus esfuerzos en escapar, podría hacerlo. Bon, bon, bon. Los golpes de tambor se hicieron más fuertes. Un enorme tambor surgió del barranco y se situó detrás de Jin Hanjian. Debajo de la máscara, la expresión de Jin Hanjian no se podía ver. Parecía que ya no se encontraba afectado por el veneno. En un instante, apareció junto a la bayoneta Al-Qaid y agarrando el látigo con una mano. Con un tirón, consiguió arrancar el arma vinculada del maestro del altar Yuan. Los ojos de Jin Hanjian mostraron una sonrisa despiadada debajo de la máscara. Con un movimiento de su mano, golpeó el látigo contra el tambor del cielo ardiente. ¡Bon! Esto no fue solo un golpe al tambor del cielo ardiente, sino Jin Hanjian usando el arma vinculada del maestro del altar Yuan para atacar su alma. Al ver que la situación era mala, el maestro del altar Yuan cortó instantáneamente su conexión con su arma vinculada. Aunque lo hiriera, era mejor escapar. Sin embargo, cuando dejó caer el látigo del dragón venenoso y trató de huir, innumerables lirios araña florecieron, tapando su camino de retirada. ¡Ups! La cara de Su Yanyan, más hermosa que 100 flores, apareció desde el interior de los lirios. Ella dijo con una risa, eso me aterrorizó. Pensé que el líder de secta Jin no podría vencerte. Si eso hubiera sucedido, entonces habría tenido que traicionar al venerable. Ella se había estado escondiendo todo este tiempo, ya planeando apoyar al maestro del altar Yuan si ganaba, o a Jin Hanjian si él lo hacía. Como eres un cultivador mahayana, no me atrevo a tocarte. Pero ahora que estás debilitado por tener que cortar tu conexión con tu arma vinculada, ¿cómo puedo perderme esta oportunidad? Bajo la bella apariencia de Su Yanyan se escondía su habitual y despiadada forma de actuar. Los estambres de lirio araña atraparon al maestro del altar Yuan dentro de ellos. Los estambres bebían sangre, mientras que los pétalos succionaban la energía espiritual. Su Yanyan se paró en medio del campo de flores, sonriendo mientras veía luchar al maestro del altar Yuan, como una flor atractiva y carnívora. Menos mal que ganó el líder de secta Jin, o habría tenido que avergonzarme. Echó un vistazo a la cara completamente insípida del maestro del altar Yuan y negó con la cabeza. Si voy a adular a alguien, al menos tiene que ser guapo. Mientras hablaba, el cuerpo del maestro del altar Yuan desapareció por completo. El alma de un cultivador mahayana salió volando, tratando de resistirse hasta el final. Antes de que tuviera la oportunidad, una hoja de púas lo apuñaló. 3 rayos de luz separaron el alma del maestro del altar Yuan. Así de simple, un cultivador mahayana pereció, en cuerpo y alma. Con la máscara de fantasma aún en su rostro, Jin Hanjian tomó el libro del Dios de la Aniquilación, volumen 2, que el maestro del altar Yuan no había tenido la oportunidad de guardar. Lo abrió y vio inmediatamente el resumen del principio. Wen Sao mató a Ben Rene en el infierno de sangre, vengando finalmente la muerte de su familia y recuperando a su Chimei. La pareja ascendió junta al reino inmortal, convirtiéndose en leyendas en el mundo de la cultivación. Los ojos debajo de la máscara instantáneamente se volvieron carmesí. La autora tiene algo que decir. Pregunta: ¿por qué al principio, cuando Jin Hanjian estaba en una posición vulnerable, no aprovechaste para atacar? Su Yanyan: solo quería esperar un poco más, ¿y si aún había esperanza? El maestro del altar Yuan es realmente feo, y temía que si él fuera mi jefe, su fealdad me llevaría a cuestionar la vida y a tener una desviación de ahí. Aunque no tengo escrúpulos en mis métodos, aún tengo principios. ¿Alguna vez me has visto dormir con alguien feo?